la curación de una persona ciega, curación que recibió de parte del Señor Jesucristo, porque la ceguera sigue siendo hoy un problema de salud incurable. Le trajeron un ciego al Señor y éste le pedía que lo sana, así que el Señor le tocó y escupió en sus ojos, dice la palabra, y el hombre recibió la vista. Pero un detalle de esta historia es que inicialmente, cuando el Señor le pregunta si veía algo, él mirando al ciego le dijo que veía a los hombres como árboles, pero dice los veo como si andasen. Veía sin comprensión de alguna manera, o sea, él veía a los hombres como si fueran árboles y que se movían. Luego el Señor le puso otra vez las manos en los ojos y le hizo que mirase, y ahí sí fue restablecida su visión, y vio de lejos y vio claramente a todos. Y allí su visión fue con discernimiento y fue con comprensión. En las Escrituras encontramos que la vida espiritual, ¿sí?, requiere percepción también espiritual. Y esto claramente Pablo lo utiliza en muchos pasajes y nos habla acerca de esta percepción, la visión. Básicamente Pablo dice, Dios nunca se mantuvo oculto. En Romanos capítulo 1, verso 20, simplemente es una introducción, escuchen nada más. Él dice, porque las cosas invisibles de Él, refiriéndose a Dios, lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por las cosas hechas, de modo que nadie, absolutamente nadie, tiene excusa. Lo invisible de Dios, porque Dios es un ser espiritual, los jóvenes lo estamos viendo en la escuelita, lo invisible de Dios se hace claramente visible por medio de las cosas creadas. Sin embargo, el hombre, habiendo conocido a Dios, evidencialmente, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjense, las cosas invisibles de Dios se hicieron visibles. Sin embargo, el corazón del hombre quedó ¿en qué? En penumbras, entenebrecido, sin capacidad de ver, una visión sin comprensión. Sin embargo, Dios nunca se mantuvo oculto. Lo que Pablo también menciona en las Escrituras es que también la vista de los hombres está condicionada. Cuando nosotros venimos al mundo así como estamos, se nos dice a nosotros que andábamos en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo. Esto es andar requiere vista, pero andar bajo la vista de las corrientes de este mundo, siguiendo las corrientes de este mundo. Una forma de vida, con una perspectiva de vida diferente a la que Dios pretendía. Así estábamos nosotros, como hijos de desobediencias, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está bueno que Pablo nos recuerda a nosotros que antes éramos como los que hoy necesitan el Evangelio, que éramos personas que estábamos perdidas. Es bueno recordarlo, estábamos en algún momento perdidos y hoy no andamos por una vista perdida, sino con una vista con discernimiento como la que tuvo el ciego que les mencioné al principio. Y finalmente, tenemos una vista conforme a la nueva naturaleza, que va a ser el pasaje lema de hoy. Y ese está en Efesios 1:18, y vamos a desarrollar después el 19, que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos vista, pero una vista que nos permite percibir las realidades de acuerdo a cómo Dios las quiere mostrar, y no simplemente de acuerdo a nuestra capacidad humana. La revelación de Dios ha permitido que nosotros conozcamos a Dios, y conociendo a Dios ahora tenemos una perspectiva diferente. Los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro ser interior, han sido alumbrados. Y hoy no vemos las cosas, por lo menos no deberíamos ver las cosas como las veíamos antes, que andábamos bajo las corrientes de este mundo. Bien, esa es la introducción.
Después vamos a conectar un poco acerca de qué tiene que ver la vista con la esperanza que tenemos. La vista espiritual, obviamente. Vamos a hacer 3 grupos. Ya que estamos acá, vamos a hacer desde David y Seba, les doy el grupo 1. Bien, es una pequeña tarea, está el texto ahí, no hay que buscar más, no hay que adicionarle más escritura, simplemente responder de acuerdo al pasaje que les tocó. No hay problema, no hay problema. Hola, hola. Bueno, ahora sí nos ponemos de frente. Bien, hay 3 grupos. Los 3 se basaron en el mismo capítulo de 2 Corintios capítulo 4. Vamos a ver el primer grupo. 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Ahí Pablito le va a alcanzar el micrófono y lea el texto y respondemos la pregunta. El texto dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Las preguntas son: ¿para qué sirve la vista física y qué significa la ceguera espiritual? La primera, la vista física sirve para ver. Y bueno, sí, cada uno de nosotros sabe lo que eso implica. Nosotros tratamos de desarrollar algunas cosas como conocer el entorno, evitar los peligros, relacionarnos con los demás y desarrollarse en el más amplio sentido, digamos. Es uno de los principales sentidos que tiene el ser humano y donde nos ingresa la mayor parte de la información. Obviamente es algo que se va desarrollando con el crecimiento y la maduración. Al principio vemos sin comprender, como pasó con el ciego, y luego vamos entendiendo lo que va pasando, pero es fundamental para desarrollarse como ser humano. Con respecto a la segunda, ¿qué significa la ceguera espiritual? Significa que como hombres naturales vivimos en tinieblas. Y las tinieblas en la Biblia tienen un doble significado. Por un lado el pecado, o sea, la tiniebla, el aspecto moral, y por otro lado el aspecto ético, podemos decir, la mentira. O sea que esas dos cosas caracterizan a nuestra vida natural. Vivimos en pecado y no conocemos la verdad. No podemos percibir las cosas espirituales, no podemos ver tampoco nuestro estado natural porque no hay luz, estamos en completa oscuridad, no sabemos cómo estamos. No podemos conocer a Dios, como dice el texto, ver la gloria de Cristo. Andamos en nuestra vida completamente errantes y no podemos acercarnos a Dios porque no hay capacidad en nosotros para hacerlo, porque somos ciegos y esa ceguera no tiene cura y no hay esperanza a menos que resplandezca la luz del Evangelio. Bien. Inicialmente, lo que digamos, la importancia de la visión para entender el concepto es como si fuera una metonimia, es algo que nos amplifica la idea de esta percepción espiritual, pero también reconocernos como ciegos espirituales. Ciegos espirituales. El segundo grupo les tocó el nacimiento espiritual. 2 Corintios 4:6. El texto es 2 Corintios 4:6, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y las preguntas era ¿qué significa tener vista espiritual? Y bueno, nosotros respondimos que no está escrito, pero que directamente, y no tenemos que ser ciegos, o sea, si tenemos vista es porque el Señor resplandeció en nosotros y nos abrió el entendimiento, hubo una iluminación de parte de Él. Y la segunda pregunta dice: ¿cuáles son los primeros indicios
de vista espiritual para un recién convertido, y Mie decía que se da cuenta del pecado. Esa es empieza a tener noción de la maldad, de que está haciendo algo que no corresponde, y de alguna manera también eso como que empieza a limitar nuestro accionar. Ya no vivo, no hago lo que quiero, sino que empiezo a limitar mis acciones y sobre todo con relación al pecado, obviamente. Y empiezo a estar en conocimiento de la gloria de Dios. Bien. Lo que éramos antes, nos decía Oswald, ciegos, y ahora lo que fuimos el día que nos convertimos, lo que somos y somos recién convertidos. Tenemos vista espiritual y eso nos alumbra y nos permite percibir la realidad de la forma en la que Dios quiere que la percibamos. Inicialmente empezamos a tener un nuevo orden de vida, un nuevo sistema de pensamiento, quiero agradar a Dios, y el pecado es un problema para nosotros. Y 2 Corintios, capítulo 4, versos 17 y 18, tercer grupo. Sí, dice que es un viaje hacia la madurez espiritual. Y los textos son, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La primera pregunta es, ¿qué significa ser maduros espirituales? Luego de varios comentarios, la respuesta es aquel que en medio de la tribulación mira lo eterno y no lo temporal, aquel que focaliza su mirada, a pesar de todos los problemas que pueda tener, en la esperanza que tenemos y en las cosas más importantes, que son las que el Señor nos hace mirar. Recordamos aquel texto que el Señor decía, que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Y la segunda pregunta es cómo se manifiesta la madurez en la forma en que vemos las cosas, y es a través de la fe en medio de las pruebas. La fe demuestra si hemos madurado espiritualmente cuando vienen las pruebas. Decir las cosas que tenemos que hacer antes que sucedan es muy fácil. Decir que uno tiene que ser valiente, decir que uno tiene que confiar y muchas cosas que decimos a veces, pero cuando vienen las pruebas es cuando se demuestra como el jugador en la cancha, ¿no? Podríamos decir. La fe que tiene esperanza, digamos. Exacto. La fe que mira las cosas que no se ven como si se estuvieran viendo, como viendo al invisible que le pasó a Moisés, que miró las cosas que de su momento de tribulación con fe en el Señor, y eso le ayudó a caminar en esperanza. Que se aferra a las promesas. Exactamente. Muy bien, todos los textos que vimos hablan acerca de la gloria de Dios, la gloria de Cristo, la gloria de Dios y el eterno peso de gloria. Y todo eso tiene que ver con el fulgor, y cuando nuestro espíritu conecta con la voluntad de Dios, entonces empezamos a entender y a priorizar. El último pasaje me gusta mucho porque va conectando con nuestra realidad. Antes estábamos de espalda a Dios, después le podemos ver porque resplandeció la luz del Evangelio en nosotros, y eso se manifiesta en nuestra vida presente. Cuando somos recién convertidos vamos desarrollando nuestra vida espiritual, quizás en lo momentáneo, en el día a día, pero cuando vamos madurando, vamos repensando nuestra vida con respecto a la esperanza. Ya nuestra vista no es el día a día, sino que tenemos una vista anclada a la esperanza. Y toque lo que nos toque vivir, esa esperanza nos mantiene firmes. Me gustó mucho el material porque Max Lucado comienza a decirnos en este capítulo de que es muy difícil encontrar tesoro en un basural. Es muy difícil encontrar gloria donde parece que no va a haber. Y él menciona acerca de un hombre que se encarga de forma universitaria de hurgar la basura para encontrar tesoros. Y él dice que ha encontrado no solamente elementos fuera de lo común,
como alguna vez se habló de que alguien encontró $50.000 en un basural, sino que él ha encontrado cosas que han ampliado su teoría. Por ejemplo, él a través de la basura puede ver cómo es sociológicamente una ciudad, cómo se comporta sociológicamente. Y también habla de que él ve si la sociedad se comporta de forma ecológica, por el tipo de cosas que consume. Entonces, en la basura uno puede encontrar información de la conducta social que tiene esa sociedad. Ahora, Max Lucado hablaba acerca de que muchas veces nosotros estamos rodeados de basura y parece ser que todo lo que nos rodea no es bueno. Todo lo que nos rodea no es bueno. Porque habitualmente sufrimos problemas personales, a veces tenemos conflictos matrimoniales, a veces hay problemas familiares que se extienden más allá de lo que es nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro primer campo familiar. ¿Cuántas veces tenemos problemas laborales porque lo tenemos o no lo tenemos, o porque se generan conflictos ahí mismo, problemas económicos y problemas también en la iglesia? Porque también hay problemas en la iglesia. Si todos tenemos un poco de estos problemas, entonces estamos rodeados de basura, decía Max Lucado. Estamos rodeados de una oleada de basura. Y él trata de decirnos cómo poder entender la esperanza en este contexto. Y él habla acerca de que el Señor experimentó muchas veces, y nos enfoca el Señor, situaciones de presión que trataban de hundirlo como un oleaje de basura sobre él. Pero el Señor tenía una perspectiva correcta de su ministerio, tenía una perspectiva correcta de la vida y tenía una perspectiva correcta acerca del Padre, de Dios. Por eso en Mateo 6:22 él dijo, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa que es esa oscuridad. La manera entonces en la que miramos nosotros la vida determinará cómo la vamos a vivir. Y Jesús no solamente enseñó este modelo, sino que Jesús lo vivió. Porque la manera en la cual él vivió, sabiendo que tenía que cumplir en algún momento la hora del Padre, era una manera ejemplar. No sé si nosotros hubiésemos resistido saber que íbamos a ser crucificados de forma injusta y seguir viviendo bien, tranquilos, que no pasa nada, y tratando encima de buscar a la gente que nos va a crucificar. ¿Cómo hubiera sido nuestra forma de vivir? Bueno, el Señor lo sabía y tenía una perspectiva tan amplia de Dios, tan segura, que Él fue ejemplo a pesar de todo lo que sabía que le iba a suceder. Porque Él muchas veces decía que su hora no había llegado hasta que en algún momento su hora llegó. Jesús sufrió una presión muy particular. Miren, previo a los momentos de la cruz, su oración no fue contestada. El Padre guardó silencio. Nosotros sabemos que en el Getsemaní el Señor estableció un pedido al Padre si era posible que pase la copa de Él, pero que se haga la voluntad de Dios, no la de Él. Y esto se manifestó en silencio y el Señor puso su rostro como una piedra, como un pedernal y encaró a la cruz porque nos amaba, porque amaba también a las personas que lo iban a crucificar. Un amigo que lo traiciona. Mientras todavía hablaba el Señor, dice que Judas, uno de los 12, se le acercó a él con toda la gente para darle un beso y un beso para señalar de que él era el Cristo, que él era el que debía ser apresado. De esa manera lo traicionó uno de sus discípulos, porque Jesús no era cualquiera, era uno de sus discípulos. Oleadas de basura. Un montón de desconocidos que lo persiguen al Señor sin tener antecedentes de un delito claro, porque todos sabían que iban a apresar a alguien que había sido falsamente acusado, que había sido vendido. Entonces vemos en el relato de los evangelios que se acercan los soldados, que aproximadamente era una compañía que podría haber sido entre 100 a 200 soldados, depende de qué historiador utilices. Pero también además de eso se habla de mucha gente, dice Mateo, que venía con palos a buscar al Señor, como si el Señor hubiera sido un guerrillero. También tenemos a los discípulos del Señor, que no buscan seguir con el Señor, sino que se van, lo dejan solo al Señor. Ellos sabían que el Señor no había cometido ningún delito. De hecho, momentos antes de este suceso, Pedro, y seguramente con el asentamiento de todos los discípulos, le había dicho que
Si tenía que morir por el Señor, iba a morir. Y en el momento en que sucedió el problema, lo dejaron solo. Lo dejaron absolutamente solo. Oleadas de basura. Pero ¿saben qué? No hubo ninguna persona que estuvo cerca de esa situación y que haya declarado al Señor como inocente de todo lo que le estaba pasando. Es decir, hubo un montón de personas que estuvieron en contra del Señor, hubo un conjunto muy cercano al Señor que lo abandonó, pero no hubo uno que diga en ese momento, Él es inocente. Y es muy llamativo porque el Señor, pese a eso, estuvo dispuesto a confrontar lo que le tocaba. Ahora, Max Lucado nos dice que es muy difícil encontrar entre tanta basura algo que pueda ser llamativo, un tesoro, algo de gloria en todo eso. La perspectiva del Señor sigue siendo correcta ahí, porque Él sabía que estaba haciendo la voluntad de ¿quién? Del Padre. Nunca perdió la cabeza, nunca perdió los sentidos, siempre se mantuvo por el Espíritu Santo bajo la obediencia del Padre. Entonces el Señor encontró bien aún en el mal. Él pudo ver bien cuando le estaban haciendo mal. Porque cuando se acercó Judas, el Señor no lo recibe como un enemigo, sino que el Señor le dice: ¿a qué vienes, amigo? Jesús mismo, de hecho, no culpó de todo a Judas, porque Él mismo declara que los que habían venido habían complotado contra Él. Eso lo puedes leer después en Lucas capítulo 22, verso 53. Él pudo ver más allá del mal que le estaba tocando y podía ver el bien, el Señor lo podía vislumbrar. Y Él no perdía en ningún momento los estribos, Él no perdía su mente. Él encontró el propósito en medio del dolor, pudo ver lo que le decía la Escritura, porque Él sabía que todo en cuanto a Él estaba profetizado, todo estaba escrito. Esto lo puedes leer en Mateo 26, 45 y 56. Él también encontró el plan de Dios, pudo ver el plan de Dios ahí mismo en cumplimiento. El Mateo 26, 53 dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? El Señor pudo ver el plan de Dios en cumplimiento, aún en la falta de respuesta que Él hubiese deseado, pero que finalmente fue el no de parte del Padre, de que Él tenga que vivir esta instancia. Finalmente Él encontró a Dios mismo. Pudo ver a Dios mismo en medio de esa situación adversa, como leíamos en el último versículo. No vio las cosas temporales, sino que vio las cosas eternas. Puso el peso de su mirada en la gloria. Y eso es lo más importante. Esperanza sin vista clara es imposible. Y el Señor demuestra que para poder tener esperanza, lo primero que tenemos que cambiar es nuestra perspectiva. Y nuestra perspectiva se basa en vista espiritual. Y todos vemos espiritualmente, todos aquellos que hemos confesado a Cristo, como bien nos explicaba Nico, tenemos vista espiritual. Pero ¿qué perspectiva entonces tenemos de la realidad que vivimos, de la realidad que nos toca? ¿Cuál es el propósito entonces de tener los ojos abiertos? Bien, vamos a buscar, y con esto termino, Efesios capítulo 1. Verso 18 al 19 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de sus fuerzas. ¿Cuál es el propósito de que los ojos del entendimiento nuestro estén abiertos? Bueno, al menos yo menciono 3. Uno de ellos es conocer a Dios, pero conforme a la palabra de Dios. Dios es luz y es quien alumbra nuestros ojos, ¿sí? Dios es luz. Los ojos, nuevamente, para que recordemos, es una expresión de nuestro ser interior, involucra nuestro entendimiento, por el cual entendemos la palabra, involucra nuestras emociones, que hacen que necesitemos la palabra,
Y finalmente involucra nuestra voluntad, que responde en obediencia, o debería responder en obediencia, ¿a qué? A la palabra. Pablo lo que dice es que nosotros antes éramos una cosa y a partir del Señor somos otra. El camino del entendimiento iluminado es la experiencia que pretende Pablo para que llevemos una vida de transformación. En Efesios 4:22, él dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y fíjense lo que habla en cuanto al entendimiento, y renovaos ¿en qué? En el espíritu de vuestra mente. Los ojos de nuestro entendimiento han sido abiertos, pero nosotros tenemos que actuar de acuerdo a ese principio. Es decir, la realidad puede estar, soy salvo, pero si no actúo bajo esa realidad, soy un necio, aún teniendo los ojos abiertos. Entonces es mi responsabilidad actuar de acuerdo a la renovación que Dios ha hecho en el entendimiento nuestro. Esto lo podés buscar también en Santiago capítulo 1, cuando dice: pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Dice: mas el que mira atentamente, y esta comparación entre verse a uno, pero en este caso en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mirarte y seguir como estás no es sinónimo de esto que es tener los ojos del entendimiento abiertos. Es justamente nosotros mirarnos a través de la palabra de Dios como si fuera un espejo y permitir que la palabra de Dios opere modificando nuestra conducta para que nosotros entonces podamos vivir en transformación. El primer propósito es conocer a Dios conforme a la palabra de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Lo segundo es conocer la esperanza de su llamado. Y esto es el más en profundidad. Llamado significa, por lo menos en la mentalidad de Pablo, de que Dios alguna vez llamó a nuestro corazón específicamente. Muchos llaman esto la gracia efectiva y otros lo llaman la gracia previniente. No importa la postura que tenga, lo importante es que sepa que fue la gracia de Dios la que operó en tu corazón para que los ojos con respecto al Evangelio te sean abiertos. Nosotros no nos ganamos la salvación por la fe. Todo lo contrario, la recibimos. La recibimos. Somos receptores pasivos, recibimos el perdón. No lo alcanzamos por merecimiento al arrepentirnos. Así que la salvación, esta salvación que gozamos, tiene un alcance universal, pero solamente se recepciona desde una fe personal. Y quien es salvo siempre lo va a hacer por obra de Dios, nunca por mérito personal. Entonces, para conocer la esperanza debemos conocer de que Dios nos ha llamado y también la esperanza. Y esta esperanza es una certeza de al menos dos cosas. Es una certeza de bendición, pero también de gozo. Y esto es muy interesante porque uno de los autores que estaba estudiando en cuanto al texto explicaba acerca de que es el Espíritu Santo quien cumple la obra en nosotros de sellarnos, como dice Pablo. Es el Espíritu Santo quien hace la obra para convencernos acerca de esta esperanza. Y es el Espíritu Santo quien nos hace mover en esta esperanza con madurez, que es lo que apuntaba el último grupo. Y finalmente, con respecto a este pasaje, es conocer cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y este pasaje es extraño, es como una frase muy larga, pero tiene dos acepciones. Hay dos formas de ser traducido este pasaje en griego. De hecho, ustedes se fijan en todas las versiones, si pueden ir a alguna página, por ejemplo, Biblia Get Away, algo así, ahí se mencionan acerca de estas dos posiciones en cuanto al pasaje. La primera es referir que la herencia son aquellas bendiciones que están preparadas para los hijos de Dios para que disfruten aquí, pero también para que tengan una perspectiva de disfrute gloriosa en el más allá. Eso es lo más fácil de leer, ¿sí? Es decir, Dios ha prometido una herencia para nosotros.
Y esa lectura la hace, por ejemplo, la NBI. La NBI dice, ¿cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo? La Biblia, Dios habla hoy, dice, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios dará al pueblo santo. Ahora, la segunda acepción que tiene este pasaje, otra forma de ser traducida, es como lo hace, por ejemplo, la Biblia de las Américas o la NTV, donde ya la herencia no es algo que Dios nos va a dar, aunque nosotros sabemos, hay otros pasajes que hablan acerca de una herencia que vamos a recibir, sino que la herencia es el pueblo de Dios. No es lo que Dios me va a dar, sino que soy yo como pueblo de Dios. Somos nosotros como su posesión gloriosa. Y fíjense lo que dice la versión de las Américas. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y la NTV lo dice muy bien. La esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia, su pueblo santo. Antes estábamos alejados de Dios, dice Pablo en Efesios, pero ahora somos miembros los unos de los otros. Antes estábamos alejados de Israel, pero ahora Israel no es la nación que se salva por ser nación. Son los hijos de Dios los que somos salvos y que pertenecemos ahora junto a Israel siendo su iglesia. En Efesios 5:27, en este sentido, se nos llama a nosotros a que nos presentemos como la iglesia de Dios en toda su gloria, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es muy interesante porque este conocimiento que tenemos de Dios, esta perspectiva que tenemos en cuanto a ser la herencia de Dios, puede ayudarnos a nosotros a sentirnos como colaboradores de Dios, embajadores de Dios, siervos de Dios, en definitiva porque somos su herencia. Finalmente, y este punto me lo había olvidado, es conocer la incomparable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pablo habla de una supereminente grandeza y con eso está hablando de la magnitud del poder de Dios. Y Pablo dice, miren, yo les voy a decir en qué se basa. Y se basa en la resurrección, en la glorificación y en la exaltación del Señor. Pero eso está dispuesto para todo creyente. La potencia de Dios está obrando en nosotros. Para que no vivamos con una perspectiva equivocada en cuanto a la vida, sino para que nuestro entendimiento sea conformado de acuerdo a la madurez que tenemos que tener, para perseverar en medio de las pruebas, para vencer la tentación, como se dijo, ustedes lo dijeron hermanos, para servirle fielmente, para ser guardados hasta el fin. En definitiva, hermanos, el llamado a contemplar la esperanza tiene que ver con más allá de lo que nos toque hoy. Ese es el llamado. Así que bueno, de acuerdo a la vida que te haya tocado, hermano, la perspectiva correcta, la mirada correcta y poner los ojos en el Señor, poner los ojos en la esperanza que Él es para nosotros. Bien, les dejo para que si quieren opinar, se aporte. Mate. Pensaba que si bien recibimos la vista por el milagro de la obra de Dios en nuestra vida, un cristiano muchas veces puede vivir con los ojos cerrados, aunque pueda ver, ¿no? Y creo que hay mucha gente que capaz que camina en la calle y nos damos cuenta que mira hacia el suelo como apesadumbrado, como preocupado y no mira hacia el más allá. O a veces como mirar de pronto, como decimos comúnmente, el árbol y no el bosque. El cristiano puede vivir también de igual manera, aunque tiene los ojos abiertos, vive muchas veces con los ojos cerrados, pero aquel que madura puede mirar
con los ojos bien abiertos, como dijiste hace un rato, como lo decía, mirando al invisible, ¿no? A lo que no se ve y a lo que nos tiene que alentar y nos tiene que hacer mirar lo que estamos pasando como algo pasajero o efímero, como dice alguna versión, y no como algo que realmente pueda cambiar nuestro presente. Pensaba en eso. Sí, quería, relacionado con lo que dice Alberto también, recordar un pasaje del Antiguo Testamento, cuando Eliseo está rodeado por los sirios, la ciudad, y el siervo le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Cuando vieron la ciudad completamente rodeado, eran los enemigos, y Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Esta es una situación que muchas veces vivimos nosotros, miramos las circunstancias y tenemos miedo. Miramos a nuestro alrededor, falta de trabajo, la economía, la violencia, tantas cosas que nos producen miedo. Y nos olvidamos de las promesas. Por eso el apóstol Pablo dice: yo oro para que Dios les abra el entendimiento, para que ustedes sepan, ¿sí?, el poder de Dios, la herencia que tienen, la esperanza que tienen, para que en definitiva puedan ver. Y es importante que nosotros en nuestra vida diaria veamos la realidad que no se ve, que es la realidad eterna, como veíamos. Quizás el claro ejemplo que decía Osvaldo del espiritual y el no espiritual, podríamos decir, ¿no? El que tiene madurez y no madurez, porque fíjense que Eliseo le pide a Dios que abra los ojos de él. Eliseo no necesitó que Dios le muestre, él ya lo creía como algo real. Y bueno, qué importante que aprendamos que no muchas veces vamos a ver las cosas, pero que confiemos que el Señor nos lo prometió y Él cumple. Está bueno eso porque, dice Alberto, porque para eso está la iglesia. A veces nuestros ojos están cortitos, pero hay otros hermanos que pueden, de acuerdo a su madurez espiritual, ayudarnos a ver, orando, animándonos, contándonos sus experiencias. Muchas veces nosotros tenemos acortada la visión por nuestra propia vida, porque es corta en experiencia, y quizás venga un hermano que el Señor le haya dado extensión de vida, extensión en la palabra, y nos puede animar en cuanto a eso. Eso es muy bueno lo que dijo Alberto. Creo que el ejemplo que puso Osvaldo es pertinente porque en el profeta se mezclaba su experiencia de vida, su extensión en su relación con el Señor y el siervo iba atrás tratando de ver cómo iban a suceder las cosas. Y la oración del profeta fue bien clara: Señor, abrile los ojos. Cuando Pablo escribe estas palabras, se los está expresando a una iglesia muy particular. Muchos de ellos venían de la oscuridad espiritual. Muchos de ellos tuvieron que quemar los libros, como dice Hechos, y significaba que dejaban el oscurantismo, el satanismo, la brujería, los dioses, es decir, una oscuridad terrible. Creo que es el contexto en el cual Pablo les ora por ellos, ¿sí? Porque entiende que inclusive dentro de la iglesia en Éfeso había una gran lucha espiritual para muchos hermanos, tratando de salir de esa vieja y vana manera de vivir. Y Pablo dice: la única manera en que puedan crecer es que sus ojos espirituales estén abiertos a través de la palabra, y una vez abiertos puedan dejar aquellas cosas a las cuales se aferraban en su vida, en las cuales ponían toda la esperanza. Hoy ponele que haya personas que se aferren, a la quiniela, que se aferren a las cartas, que se aferren al horóscopo. O sea, los tiempos no han cambiado tanto. Y cuando uno sale de todo ese trasfondo,
Creo que necesitamos esta oración, porque no fue simplemente la oración de Pablo hacia los hermanos de Éfeso, también tiene que ser nuestra oración. Claro, abrí mis ojos, Señor, el mío en primer lugar, y abrí los ojos de nuestros hermanos, para que podamos ver mucho más de aquello que sin duda no veíamos cuando estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Eso es una oración tan importante de Pablo para los hermanos de Éfeso.